Muy buenas tardes, muy buen domingo. Gracias a todos ustedes por elegir estar aquí este domingo. Gracias en nombre de Alfaguara, sello editorial de Penguin Random House. Gracias a quienes me acompañan en la mesa por venir este domingo a hablar de los recuerdos del porvenir, de la obra de Elena Garro y por ende de la gran Elena Garro. Gracias a todos ustedes. Antes de iniciar quisiera preguntarles frente a un libro que tiene más de 50 años publicado, ¿quién de ustedes ya leyó Los recuerdos del porvenir? Hay compradores potenciales, eso me da muchísimo gusto. Los recuerdos del porvenir de Elena Garro va a estar hoy como protagonista, lo traemos aquí a la mesa para todos ustedes y lo traemos aquí a mi izquierda, Gabriela Jáuregui, una de las escritoras más relevantes de su generación, una escritora que me entusiasma mucho que venga el día de hoy a platicar de esta novela, escritora, poeta, crítica literaria. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí disfrutando de este libro con todas y todos ustedes. Elsa Garro, ella es especialista en desarrollo humano y psicología, ella es sobrina de Elena Garro y ella es quien le dará voz el día de hoy a algunos fragmentos justo de los recuerdos del porvenir. Gracias, Elsa. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Disculpa por el retraso para este artefacto que no lograba encender. Pero bueno, encantada igualmente de estar aquí y acompañada lo mismo de gente importante, interesada en la obra de la tía, que más allá, bueno, yo digo la tía, pero más allá de ser la tía, es una verdadera gran escritora de nuestro país. Muchas gracias. Elsa, ¿qué te parece si arrancamos justo abriendo boca, escuchando algo de lo que escribía la tía tuya en Los recuerdos del porvenir? Claro, mira, a lo mejor es una gran obviedad, pero creo que una de las frases o partes más afortunadas del libro es justo el principio, porque no solamente nos pone en antecedentes o nos pone frente al hecho de que el narrador es precisamente el propio pueblo, la tierra, y esa parte está padrísima porque es él y la, ¿no? El pueblo y la tierra. Entonces, adelanto ya. Aquí estoy, centrado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. Lo veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen, cubierta con el polvo, rodeada por la hierba, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Mi gente es morena de piel, viste de manta blanca, calza guaraches, se adorna con collares de oro o se ata al cuello un pañuelito de seda rosa. Se mueve despacio, habla poco y contempla el cielo. En las tardes, al caer el sol, canta. Los sábados, el atrio de la iglesia, sembrado de almendros, se llena de compradores y mercaderes. Brillan al sol los refrescos pintados, las cintas de colores, las cuentas de oro y las telas rosas y azules. El aire se impregna de vapores de fritangas, de sacos de carbón, oloroso todavía a madera. De bocas babeando alcohol y de majadas de burros. Por las noches estallan los cohetes y las riñas. Relucen los machetes junto a las pilas de maíz y los mecheros de petróleo. Los lunes de mañana se retiran los ruidosos invasores dejándome algunos muertos que el ayuntamiento recoge, y esto pasa desde que yo tengo memoria. Mis calles principales convergen en una plaza sembrada de tamarindos. Una de ellas se alarga y desciende hasta perderse en la salida de Cocula. Lejos del centro, su empedrado se hace escaso. A medida que la calle se hunde, las casas crecen a sus costados sobre terraplenes de 2 y 3 metros de alto.
En esta calle hay una casa grande, de piedra, con un corredor en forma de escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Allí no corre el tiempo. El aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora Moncada, alguien que no recuerdo cerró el portón y despidió a los criados. Desde entonces, las magnolias florecen sin nadie que las mire y las hierbas feroces cubren las losas del patio. Hay arañas que dan largos paseos a través de los cuadros y del piano. Hace ya mucho que murieron las plantas de sombra y que ninguna voz irrumpe en las arcadas del corredor. Los murciélagos anidan en las guirnaldas doradas de los espejos, y Roma y Cartago, frente a frente, siguen cargados de frutos que se caen de maduros. Solo olvido y silencio, y sin embargo en la memoria hay un jardín iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos, una cocina humeante y tendida a la sombra morada de los jacarandas, y una mesa en la que desayunan los criados de los Moncada. Pues así arranca Los recuerdos del porvenir. Hace muchos años, no les daré pistas para que hagan cálculos, cuando yo leía por primera vez Los recuerdos del porvenir, jamás pensé a esa edad que en algún momento tendría yo la oportunidad de convertirme en vehículo para que una nueva edición de esta novela llegara a nuevas generaciones y llegara a otros lectores. Los recuerdos del porvenir es una de las grandes novelas de la literatura mexicana, es la gran novela de Elena Garro, y cuando se apareció la oportunidad de reeditar Los recuerdos del porvenir, lo primero que pensamos desde su casa editorial ahora fue qué hacer con una novela que lleva tantos años en el gusto del público, que lleva tantos años siendo prescrita, que lleva tantos años leyéndose. ¿Qué hacer diferente que no implicara simplemente una reimpresión? Que no fuera simplemente volver a sacarla, volver a imprimirla y ponerla en el gusto del público. Y la tesis que en ese momento nosotros teníamos era que Los recuerdos del porvenir es tan vigente como cuando la escribió Elena Garro, que el tema del maltrato que sufren los campesinos, del robo que sufren los campesinos, sigue siendo muy actual. Que el tema, y aquí perdonen la obviedad y más en esta época, que el tema de la violencia en contra de las mujeres sigue siendo completamente pertinente, como lo trabajaba Elena Garro en Los recuerdos del porvenir. Que el tema de la muerte de los ideales revolucionarios está también muy presente en este momento, no solamente en México, sino en el resto de nuestros países. Y por eso es que decidimos invitar a escritoras de otras latitudes, a escritoras de otros países de Hispanoamérica, para que leyeran Los recuerdos del porvenir, sorprendentemente muchas por primera vez, y así me lo comentaban, me decían, qué raro, me sorprende que en toda mi carrera académica en torno a las letras en mi país nunca me hubieran hablado de esta novela y nunca me hubieran dejado leer esta novela. Y entonces en esa primera lectura corroboramos la tesis que teníamos desde la editorial. Los recuerdos del porvenir se puede leer desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, desde España, por supuesto desde México 2019, cuando estábamos trabajando en la edición, se puede leer como si fuera una novela escrita en este mismo instante, en este mismo momento. Y así es como nos aproximamos, Gaby, a esta nueva edición de Los recuerdos del porvenir. Sí, pues ahora que algunas personas levantaron la mano que ya lo han leído, hasta hace no mucho tiempo yo hubiera sido una de las personas que no levantaba la mano por lo mismo. Cuando yo estudié literatura y jamás nadie me dijo, digo, ya estoy viejita, no estoy tan viejita, nadie me dijo, lean a Elena Garro, nadie nos dijo hasta como, bueno, si tienen tiempo, lean a Elena Garro, que para nada, fue completamente desaparecida del canon, y uso esa palabra con todo el peso y el dolor que esa palabra lleva en nuestro entorno, desaparecida del canon de la literatura mexicana. Y me parece un acierto inmenso la forma en la que reeditaron y repensaron y reenmarcaron esta obra en Alfaguara, porque claro, no nada más se trataba de reimprimir, sino de reeditar y como que justo darle
este alcance que ya tenía desde que nace, porque me parece una obra, les invito a todas y todos los que no la han leído, que hagan lo que yo hice, la descubran y la disfruten, porque ya escucharon, es una delicia el lenguaje, es durísima, es implacable con la injusticia, es reveladora sobre la belleza del arte, sobre la naturaleza de México, de la tierra caliente en México, es incisiva sobre el amor, sobre la masculinidad, sobre lo que nos impone la sociedad como mujeres. En fin, hay de todo ahí y para todas y todos algo de donde, ¿no?, irse pescando. Y sobre todo me parece extremadamente visionaria. Es decir, su título, Los recuerdos del porvenir, ya nos habla de un tiempo muy extraño, ¿no? ¿Qué quiere decir los recuerdos del porvenir? ¿Quiere decir el pasado del futuro? Y es tal cual lo que sucede. Pareciera que Elena Garro está viva y escribiendo esto ayer, hace 3 años, o en 1952, que es aproximadamente cuando terminó de escribirlo, y se publicó por primera vez en 1963. Entonces, realmente creo que es nada más pertinente, pues, que darle como nuevo aliento a algo que pareciera que lo escribimos nosotras, digamos, las escritoras contemporáneas ayer, pero además con una poesía, un trabajo del lenguaje profundísimo. Tengo subrayadas 28 y con esquinas tantas cosas, desde frasecitas, imágenes, metáforas, hasta de plano ya párrafos y párrafos de una belleza lingüística muy, muy increíble. Pero te digo, ya también hablando en términos concretos, les voy platicando, para quienes no la han leído, la voz narradora es Ixtepec, es este pueblo que existe y no existe, y desde esa geografía, que es un personaje, se va narrando la historia de todos los otros personajes, que además todos son entrañables, hasta los hijos de la jicurria sí. son entrañables. Sí. Desde esa voz que es ella y es él, es la tierra y es el pueblo, como bien dijiste, Elsa, y también es el yo y es el nosotros, ¿no? Como que es esta voz y es el pueblo, me refiero a todas las personas que habitamos este mundo, ¿no? Incluso hasta los animales, un poco, de pronto sí. Hay momentos como hasta las plantas y los animales también tienen, y es una voz que además, pues claro, está como incorporando las voces de nuestros antepasados, de las tradiciones indígenas, de los pueblos originarios en México, de formas que ningún otro escritor, ni ninguna otra escritora, creo, logra con tanto éxito. Entonces, en este espacio, que es la voz narradora, se nos va contando la historia de este pueblo, en una época post-revolucionaria, digamos, más o menos coincide con la cristiada, con la guerra de los cristeros. Pues es una época que, como saben ustedes, era súper tensa y violenta, donde narra con una precisión dolorosa cómo se traicionaron los ideales revolucionarios para institucionalizarse en el Partido Revolucionario Institucional. Nunca lo nombra así, pero ya sabemos perfectamente de qué está hablando. Y como todas las paradojas de estos generales que supuestamente iban a emancipar al pueblo y que lo único que hacen es aliarse con los criollos adinerados, los hacendados, para seguir despojando a los pueblos originarios. Entonces es como que ese es el ambiente, digamos, sociopolítico, y dentro de ese ambiente pues hay de todo, ¿no? Está el boticario, que es un pedante, está el señor que tiene el bar, que pues es un mojigato ahí, está la mujer, una Lola, que es la hacendada más adinerada, que se la pasa rezando porque cree que todo el mundo le tiene envidia, y en realidad todo el mundo la odia porque ella es la que manda matar a todo el mundo para robarle sus tierras, con su hijo, que es un matón, y él trae a sus asesinos, que me recuerdan a los sicarios de nuestros días, desde Tabasco,
al mismo tiempo están dos mujeres que son estas, bueno, hay varios personajes femeninos, que son muchos. Ya ven, ya me emocioné, ahora les voy a contar todo el libro. Suéltate, antójale. Está Isabel, que es la hija de los Moncada, de esta casa que nos describió y nos leyó ahorita Elsa, que es una joven libre, ¿no? Y la llaman todo el tiempo, le dicen, ya cállate, estás loca. Sí, y traicionera. Y yo creo que eran cosas que le han de haber dicho a Elena todo el tiempo, pero bueno. Y esta otra mujer que es bellísima y que es la enamorada de uno del coronel, ¿no? Pero además todos los coroneles, capitanes, generales, todos tienen a sus enamoradas en el hotel. Entonces están como dos polos ahí de la geografía de Ixtepec, que es la casa de los Moncada, este lugar lleno de animales y de helechos y así como una especie de casa, ¿no?, donde pasan muchas cosas, y el hotel, que es como este lugar entre atractivo, terrorífico, donde están los militares y sus enamoradas. Entonces va describiendo a todas las enamoradas y la más deslumbrante es Julia, que es una mujer bellísima que no es de Ixtepec y que tiene memoria, como que una de las cosas que llaman tanto la atención de ella y que duelen tanto y que desesperan al coronel tanto, es que ella tiene memoria de otros hombres que no son él, y lo que él quiere es meterse en su cabeza y de pronto él empieza a vivirse como si fuera esos hombres, en fin, ella como que destruye el equilibrio un poco del pueblo, y Isabel también de otras formas, y al mismo tiempo llega un señor de fuera, que todos le dicen el fuereño, y como que cambia el ambiente un poco estático que había en el pueblo, donde ya todos sabemos que a tal hora, tal día, los generales y los militares salen a pasear a sus enamoradas, y la gente va a misa, y ya sabemos que cuando hay mal tiempo se van a fregar a alguien, a los más vulnerables, es decir, a algún hombre indígena, campesino, en fin, como que ya eso es como que vive un tiempo un poco cíclico, y llega este extranjero y de pronto nadie sabe qué onda. Y además, este extranjero se comunica con esta mujer Julia. Y de ahí, ¡bum!, no les cuento todo porque hay que leer el libro, por favor. Pero vamos, siento que además de ser visionario, es una radiografía de nuestra sociedad en ese entonces, claramente, porque pues así la describe, y hoy en día. Y es una radiografía de esta clase media racista, mojigata, nefasta. Es una radiografía de nuestros dolores, es una radiografía de cómo no hay casi que amor, ni vida posible, ni tiempo que avance cuando hay tanta injusticia. Y eso me parece que lo hace de la forma más hermosa y contundente, Elena, que ya quisieran todos sus colegas de esa época que se decían súper aguerridos, ¿no? Carlos Fuentes, etcétera, y pues al final, como ahora sabemos, ni se hable de su entonces marido Octavio Paz, pues resultaron ser puede ser grandes escritores, pero también grandes machos, grandes abusadores del poder, etcétera. Y en cambio ella, que la mandaron ahí a volverse loca, a lavar los trastes. A lavar los trastes y a atender a sus gatos, y la trataron, como decía yo, de borrar y desaparecer de la historia, es quien hoy en día, después de haber leído y estudiado y amado La muerte de Artemio Cruz o Juan Rulfo, que a Juan Rulfo lo sigo amando y adorando, me parece, pues a mí esta novela se me hace que está ahí arriba. Si vamos a hablar de la revolución en México y la posrevolución, están ahí Juan Rulfo y Elena Garro, parejitos. Es impresionante. Realmente, o sea, por favor, vengan, disfrútenlo conmigo. Podemos luego hacer así el club de amantes de Elena Garro. Y bueno, ya habrán visto muchas y muchos de ustedes que de pronto se volteó un poco en tiempos recientes, justamente con todo el tema de esta especie de despertar de la lucha de las mujeres. De pronto Elena Garro pasó de ser la esposa de Octavio Paz, que así es como a muchas nos educaron a pensar de ella, y a muchos, se hacía la broma de, Octavio Paz, sí, el esposo, hoy es el cumpleaños del esposo de Elena Garro, cosas así que son muy graciosas, pues, pero
pero fuera de broma, es una escritora no le pide nada a ninguno de los grandísimos escritores de nuestro continente, y además trae algo que creo que sí viene del haber sido mujer, del haber sido tratada como loca, que es una sensibilidad, un tímpano, dice en algún momento creo que es Gabriela Cabezón Cámara en su ensayo, un tímpano cuestionador, dice ella, es decir, un oído para esas voces que fueron aplastadas, relegadas, vulneradas. Entonces, ¿quiénes son las heroínas y los héroes? Pues las prostitutas, las chavas locas, ¿no?, entre comillas, el loco del pueblo, que es como el que cree que es el presidente municipal, que vive en casa de las cuscas, las prostitutas, y que él ama el diccionario y es como un personaje muy entrañable también, y los indígenas. Esos son los héroes de esta novela. Para mí son los personajes que son los más vulnerables, son ellos. Incluso acaba volviendo medio trastornando a uno de los, al coronel Rosas, que es como el más, digamos, el feminicida descrito así en la literatura, y incluso a él le devuelve su humanidad, lo transforma y lo trastorna, y es ahí, en ese momento donde se vulnera a él, que ella le devuelve a ella su humanidad, incluso al personaje más deleznable de toda la novela. Entonces, su forma de como transformar la realidad a través de la palabra y del cuidado y del diálogo y de los detalles, me parece, wow, así, de verdad deslumbrante y de verdad como algo que creo que todas y todos vamos a rescatar algo de este libro, que sigue vigentísimo y también que nos hace de pronto como añorar el campo, la naturaleza, describe los olores, pues también en la parte que leíste, pero hay una parte también donde llueve, donde describe los olores de la tierra, que es increíble, y creo que todas y todos hemos vivido ese momento después de mayo, cuando hace un calorazo y de pronto llueve y estás en un parque. Bueno, pero pues ahora imagínense en este pueblo Ixtepec, que es un poco como Iguala, porque ella Elena nació en Puebla, pero se crió en Iguala, y verán que habla de Cocula, y además voy a volver ya a la idea esta de la vigencia, como que pareciera que sobre este mapa que ella crea, que es ficticio, se podría superponer un mapa de la ignominia de nuestro país. Digo Cocula y pienso en el basurero donde supuestamente se encontraron los restos de los 43 estudiantes desaparecidos, en la verdad histórica, ¿no? Luego habla en algún momento de Tetela, y pues ustedes sabrán que Tetela del Volcán sí es un pueblo que existe, que está justo entre Morelos y Puebla, donde ahora cuando hubo el temblor se dañó mucho, pero donde hay una radio y una población en resistencia y en defensa del territorio muy fuerte. En fin, como que se puede ir trazando dentro de la geografía de Elena Garro, una geografía de la resistencia actual en México muy, muy interesante. Es que de verdad es como visionaria. Es fuertísimo, es fuertísimo. Y bueno, pues no sé si ya es media… Síguele, ya nos tienes a todos aquí. Por favor. Bueno, en esta parte que nos hace favor de referirnos un poco de qué trata el libro, yo fui también como rescatando, quizá por de formación profesional, algunos aspectos como muy psicológicos, ¿no? Entonces decía Gaby que aún el más hijo de la fregada, ¿no?, es este al que recupera en su humanidad el tipo y todos los tipos, ¿no?, que aparecen prácticamente en la novela, sí son quienes de alguna manera parten el queso, diría mi abuelita, ¿no? Pero en realidad están en serio, en serio. Hay una frase por ahí en el libro que dice algo así como, los pasos de un hombre los anteceden los de una mujer, ¿no? O sea, nada de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, esta paradoja terrible entre el hombre que gobierna, el hombre que manda, ¿no?, y la mujer victimizada, cuando en el fondo la mujer es la que rifa. O sea, cuando aquí en la historia… las señoras del pueblo son las que se organizan para hacer una especie de trampa y liberar al sacerdote y al párroco,
¿no? Pero son ahora sí que las ñoras, ¿no? Y por ahí se le suman algunas criadas, como las ponen aquí, y se le suman algunas hijas, como es Isabel o Conchita, y entonces resulta que las que idean todo esto y las que le dan forma a todo esto para contener al famosísimo Francisco Rosas y sus secuaces militares, son ellas, ¿no? Entonces, aquí hay una gran paradoja, porque a mí me lleva a pensar justo en los tiempos actuales, cuando las mujeres hablamos de justicia, de equidad, de liberar, también tendríamos que pensar en que los hombres se liberaran, ¿no? De ser esos malos, ¿no? De ser esos que tienen que ser, ¿no? Bajo un guión. Habría que generar alguna forma donde el sojuzgado libere al juzgador, ¿no? Porque si no, solo cambiamos de rol. Otro aspecto rapidísimo, me voy rápido. El tema de las ideologías, esta parte donde polarizamos tanto, ¿no? Los grupos desposeídos, estos pobres, gente muy pensante. Por aquí también en el libro pueden encontrar ustedes como algunos de los criados emiten o piensan, sin verbalizar, ideas absolutamente proactivas, absolutamente modificatorias, ¿no? Novedosas, pero también estos criollos, ¿no? Que en principio medio se alían por acá con el poder, porque las señoras que organizan esto son las señoras, ¿sí? Entonces, ¿cómo las ideologías traslapan estos sectores? Y pensando otra vez en lo vigente de esta obra, la polarización que vivimos hoy en nuestro país, ¿no? Y tendríamos que asumir que las ideologías trascienden cualquier nivel intelectual, socioeconómico, etcétera, etcétera, y hay que rescatar eso como elemento también de liberación y de equidad. Elena, decíamos aquí que fue mandada como al rincón por loca. Yo sugiero que también, no en vez de, sino además de, fue castigada desde el castigo que deviene a la irreverencia. Elena fue castigada por irreverente y por eso se le mandó al rincón. Pero bueno, como la vida se defiende, la obra de Elena también, ¿no? La vida es valiosísima, la obra de la tía es valiosísima y se defiende y hoy está aquí, así como está, valorada por la editorial, valorada por gente que sabe un montón, ¿no? Por gente que se interesa y que también quiere saber un montón, ¿no? Entonces eso también está bien padre. Y el tema del presidente municipal de apellido Cariño, que es increíble. Ay, todos dijeron, este hombre, qué bonito que hombre en su locura tiene ahí como una especie de colección y batalla mucho por conseguir más diccionarios, ¿no? Los que en su momento podían llegar a sus manos, los mejores, porque él decía que a través de la palabra podían o no conjurarse tragedias, ¿no? Y eso es interesantísimo desde el punto de vista de la psicología en el caso de Lacan, por ejemplo, ¿no? El ser humano estamos cruzado por la palabra, nos atraviesa la palabra, lo que no podemos enunciar no existe. Entonces, cuando este personaje dice que sale a la calle a recoger todas las palabras que hacen daño, ¿no? Colgados, asesinados, ¿no? Es increíble, pues, como yo creo que mi tía era un genio, ¿no? De verdad, porque aparte del tema de su talento, de lo bien que escribía, de lo hermosamente que genera los personajes, tienen un trasfondo psicológico poderosísimo. Y no hay manera de que de verdad, ahora que lean el libro, no hay manera de que no se identifiquen y se conecten, no con un personaje, prácticamente con todos. Todos tienen cuando tú ves la lectura donde este hombre, el más hijo de la jijurria, ¿no? Podemos llamarle de otro modo, pero bueno. El mexicano, como decimos, ¿no? Se sienta a llorar, ¿no? Todo el mundo le tenía un miedo espantoso, horripilante, ¿no? Y se sienta en la orilla de la cama rogándole, implorándole a Julia, por favor, ¿no? Y llora desesperado. Dices,
Ahí está. No que tan malo, canijo, ¿no? No que tan recio. Entonces está bien padre esto porque creo que es un enorme balance humano de todos los personajes. Dos temas que me interesa recuperar ahora de lo que platicaban Gaby y Elsa. Uno tiene que ver con, y regreso al tema de la edición, a esta edición. Esta edición que incluye las voces de 5 mujeres de Hispanoamérica, esta edición que yo como mujer trabajé también, es una edición en donde hombres que han dedicado gran parte de su vida académica a la labor de estudiar la obra de mujeres y de rescatar mujeres también participaron. Y eso, como en palabras de Elsa, está bien padre, porque este libro lo empezó a trabajar, la edición en su mesa, la empezó a trabajar Ramón Córdoba, editor durante tantos años de Alfaguara, y por una muerte inesperada me pasó la batuta ya en ese trabajo de escritorio, y también recupera el trabajo que durante tantos años han hecho el académico Álvaro Álvarez, que está aquí delante en primera fila, y que le ha dedicado su vida académica a las escritoras y en gran parte al estudio de Elena Garro, que está bien padre eso. Y Genei Beltrán también, editor, crítico, también hombre, y suena ridículo que me ponga en esta situación a dividir el trabajo entre hombres y mujeres, pero me parece que es pertinente el mencionar que esta es una edición en donde se trabajó en conjunto para rescatar la obra de esta escritora, hombres y mujeres. Me parece que el tiempo lo amerita y que la época y lo que hemos comentado lo amerita. Lo segundo, que tiene que ver con el uso y la necesidad del lenguaje y de la palabra, es algo que Elena Garro lo comentaba y que puede ser visto desde lo extraliterario, como ya lo decías, ¿no? A ella la palabra, el uso irreverente de la palabra fue lo que la mandó al rincón. Y en la novela se dice que el lenguaje es el enemigo, el teatro es el enemigo, la magia es la enemiga, y me parece que eso tiene mucho que ver con lo que vivía Elena Garro en el momento en el que lo estaba escribiendo. Sí, pues a mí una de las cosas, bueno, soy escritora, ¿qué voy a decir? Pero una de las cosas que me conmueve y que me parece como tan fuerte de esta novela es que a pesar de todo perdura y se transforma, parecería que nada puede cambiar, ¿no? Un poco. Y en vez de ser cínica o fatalista, introduce justamente la magia del teatro, la magia del arte, la magia de la palabra. También por ahí están los murales, siempre está hablando de los murales, en fin. Y entonces como que, así como hay dos polos, estas dos mujeres, y hay como las dos casas y todo se como que hace como espejos en la novela, también está como la onda de la naturaleza y del artificio, o sea, lo opuesto a la naturaleza, que es el arte, ¿no? Y esas dos se espejean como la forma de transformar o el lugar donde puede haber esperanza y cambio. Y claro, las que lo hacen, aparte de Hurtado, que es el fuereño, pues quienes son las mujeres, son las, de hecho, las hijas, ¿no? Julia y Conchita, y ya de ahí como que en el momento en que ellas empiezan a hacer eso, se abre una especie de grieta en el tiempo y en el espacio, a partir del cual empieza a haber una transformación y tragedias y también, pero cambios, ¿no? Entonces eso lo rescato mucho. Estoy viendo el tiempo y creo que ya más bien yo ahí me quedo con todo mi entusiasmo y te cedo la palabra para que leas, y por si aquí todas las presentes y los presentes quieren hacer alguna pregunta o comentario o lo que sea. ¿Quieres que empecemos con alguna pregunta? Yo vi una mano levantada por allá. Es que traigo muchas cosas apartadas, entonces si quieren alguna preguntita y yo selecciono algo en específico para cerrar. ¿Había levantado alguien la mano por allá? ¿No? Allá atrás había alguien. O comentarios. Anímense, muchachos, chicas. Gracias. Tengo el libro de Elena Garro en la casa. Mi hija ya lo leyó, yo no lo he leído. De Elena Garro, lo que dijeron de que era la esposa de Octavio Paz, que es lo que más conocía yo. Y como soy amante de los gatos, a mí lo que más me interesa, ver
que tenía muchos gatos. Y se me hace muy natural porque Cortázar también tenía gatos y los grandes escritores tienen gatos. Pero aquí Gaby Jáuregui le da tanta pasión a la narración que definitivamente ahorita se lo quito a mi hija y lo leo, ¿no? Porque es una maravilla. Y conocer a Elsa también se me hace tan apasionante, tan bella como ella era, porque ahorita me gustaría preguntar qué edad tenía Elena, porque ella también se fue a España, estuvo en la lucha, conoció al gran violinista mexicano Silvestre Revueltas, estuvo con él. Y además escribió una obra de teatro que es fascinante, de Ángeles. Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Entonces, pues creo que todo lo que están diciendo es interesantísimo y lo que usted escoja de ese libro es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Yo quisiera preguntarles cómo hacer que los jóvenes puedan ingresar a conocer la literatura de Elena Garro. ¿Qué sugerirían ustedes? ¿Qué ideas podríamos proponerle a los jóvenes para que conozcan, como bien lo decían ustedes, una mujer escritora extraordinaria hoy en día? Pues yo siento que un poco lo que decía yo en un principio, es decir, pensamos que esto se escribió hace casi 60 años y en realidad yo la presentaría como la escritora que sabía leer el futuro y se puso a escribir hace 50 años lo que pasaba hoy, ¿no? No sé, vamos, como algo que vean. Además, su lenguaje, a pesar de ser hermosísimo, no me parece este lenguaje que pronto se siente como fechado y así, porque hay grandísimas obras, no sé, del barroco, demás, que son maravillosas, pero de pronto son muy difíciles de leer para gente joven porque el lenguaje mismo es complicadísimo, ¿no? Y en este caso, a pesar de ser bellísimo el lenguaje, no es complicado, es un libro que puedes leer sin necesidad de tener un diccionario al lado para estar entendiendo qué están diciendo, la verdad. Entonces creo que es un libro, quizás de su obra sería un lugar muy interesante para pensar. Si yo tuviera una clase que dar, pues a las alumnas desde el lado de qué está pasando hoy en día en las calles, con las marchas, y a los alumnos desde repensar, porque siento que hay muchos hombres jóvenes que están repensando la masculinidad, que están repensándose como, ¿no?, lo que hemos aprendido todos en este mundo machista. Entonces, pues quizás a los hombres les pueden hablar de eso y a las mujeres, pues ahí te digo, ahí tienen a una mamá feminista a quien leer, o tengo envidia de tía, digamos. Y algo importante también que no hay que dejar de lado de los recuerdos del porvenir y que tiene que ver con todas las generaciones y gente de cualquier edad, es que es una historia de amor. Sí. Al final, los recuerdos del porvenir es también una historia de amor, de un amor muy perro o de algunos amores muy perros, pero de eso que nos gusta leer también cuando somos chavos, ¿no? Y que uno se anda desgarrando, bueno, aquí se desgarra hasta el más hijo de la chingada, que yo sí le digo por su nombre. Perdónenme, soy menos, son más damas ellas que yo, pero sí. Hasta ese viene ahí el amor perro. Entonces, pues creo que por ahí también se puede inducir a la lectura de esta novela. Nos quedan poquitos minutitos, nos quedan 5 minutos. Acá, perdóname. Bueno, yo sí tengo el libro, pero no, solamente empecé a leer como 5 hojas porque me atoré en el título, Recuerdos del Porvenir, lo que ya decía, ¿no? Y entonces sí remite a Juan Rulfo y todo esto, ¿no? Pero, bueno, sobre todo y también no escapa uno a esta situación que se decía de que pues la esposa o la compañera de Octavio Paz, también me llama más la atención por el asunto de su presencia en España y todo esto, pero también porque yo el que sí leí completo es el de Matarazzo no llegó, ¿sí?, que también es de él. Entonces a mí me parece más bien y ese es un libro que creo que también se identifica completamente con la situación que ha pasado o que está pasando en estos días, ¿no? Yo creo que hay libros o hay títulos que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública en federal o los estados hacen ediciones, tirajes, hacen convenios y los mandan a todas las bibliotecas escolares.
Este libro de Recuerdos del Porvenir, quizá también no se conozca mucho porque ha sido, creo, ediciones muy bajas, ¿no? Pero quizá debería proponerse que hubiera una edición que se mandara a las bibliotecas escolares, porque entonces sí se lee más, tiene mucho mayor alcance. Es decir, si todas las escuelas del Valle de México tienen ese libro, todas las bibliotecas, va a ser más conocido. Digo, y entonces sí podrían hacer presentaciones en muchos lugares. Gracias. Muchas gracias. Y estamos llevándolo a todos lados. El boca a boca, recuerden que sigue siendo la vida de un libro, así es que de aquí también se tiene que llevar ese boca a boca para todos los demás. Elsa, ¿tienes por ahí lo que quieres compartir con nosotros? Adelante. Quisiera compartir mucho y les comparto pues que consigan el libro los que no lo tengan, así como básico. Bueno, Aquí afuerita. El libro está dividido en dos partes. En la primera parte es donde justo pasa toda esta onda de Julia, y en la segunda se habla ya más directamente del tema cristero. Entonces, en esa parte, a los hijos de los Moncada, a uno lo matan y al otro también. Recordó dónde estaba y recordó a Juan y a Nicolás. Una lluvia de siglos se desplomó sobre la fiesta de Ixtepec. ¿Acaso él no había desatado la caída de los siglos sobre los cuerpos de sus hijos? Hablan del padre de Martín Moncada. Él fue uno de los entusiastas en aquella locura. Ahora no encontraba la memoria que lo había empujado hasta ese minuto de música rota. Había caminado días ciegos. Hubiera sido mejor no haber nacido. Agachó la cabeza, no quería ver a Isabel. Hubiera sido mejor que no naciera. Sus hijos, empujados por él, volvían trágicos al azar desconocido de donde él los tomó en tres noches distintas que ahora se confundían con en una sola. Y en ese instante retrocedían a un lugar, sin espacio, sin luz. Solo le quedaba el recuerdo del peso de las catedrales sobre sus cuerpos sin cuerpo. Perdió su otra memoria y perdió también el privilegio de la luz asombrosa. Yo lo sabía, ya lo sabía, repitió Isabel, metida en su traje rojo que pesaba y ardía como una piedra puesta al sol. Sus ojos cayeron sobre Tomás Segovia, sentado al lado de Conchita, que dibujaba figuras en el aire para ilustrar sus frases. Las gentes como él no se queman, viven en la zona fría, y desde la pesadez ardiente de su traje rojo, trató de imaginar a Juan y a Nicolás. Yo ahorita, sí, gracias. Ahorita que decían que cómo invitábamos a la lectura, sí creo que es bien, porque es muy actual, ¿no? Entonces acercarlo a la gente y el tema del amor, pero además es el amor en todos los sentidos, ¿no? Es decir, es el amor. No solo es el amor romántico, es el amor que sufre, es el amor a la tierra, es el amor al otro, el otro, lo que sea. Entonces, creo que también es una hermosa convocatoria para ejercerlo, pues, ¿no? El amor. Y finalmente, pues, es una gran historia. O sea, de verdad es una gran historia. Aunque no tuviera todos estos tintes de vigencia, de que si la mujer y también el sometimiento del hombre frente a esta exigencia de tú debes ser el que manda, el que rescata, el que resuelve, ¿no? Y tú debes ser la que se calla y la que se aguanta y la que sufre. Y tú, niña, vete para allá. Y los indígenas y los políticos tramposos y choreros y tal, independientemente es una gran historia. De verdad, una gran historia. Entonces, bueno, si no le entramos por el lado del amor o de la crítica social o de Elena Garro, visionaria, casi premonitorio su libro, ¿no? Porque esto de los recuerdos de porvenir se convierte en un concepto. No es solo un título, es un concepto, ¿no? Suena como rarito, que me voy a acordar de lo que no ha pasado, ¿cómo le hago, no? No, esto habla de la ciclicidad, si es que existe la palabra. ¿Existe?
lo cíclico, perdón. Entonces, es un concepto, ¿no? Y la vida son ciclos. Entonces, bueno, es una gran historia, así pónganlo. Y cada quien que descubra. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Ya no tenemos tiempo, ya nos están corriendo, una disculpa. Gracias, Gaby, también por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Elena Garro hubiera estado muy contenta de ver una sala llena para hablar de los recuerdos del porvenir. Un aplauso también para ella. Muchas gracias. Hola.